presento un poquito y vamos con ello. Vale. Bienvenido todo el mundo a esta nueva emisión. Estamos hoy empezando pues una especie de temporada de estas charlas que empezamos en 2020, como todo lo que se empezó en 2020, online, digital, a través de Zoom, de todo este tipo de aplicaciones. En este caso venimos con Americanadas con Ad Absurdum. Ya sabéis, hemos publicado un libro, Historia Absurda de Estados Unidos, y queremos hablar de distintos temas con distintas personas. Hoy tenemos con nosotros a Ignatius Farray. Ignatius, ¿qué tal? All right. Muchas gracias por llamar. Gracias. Gracias a ti, ya lo que te hemos dicho. Muchas gracias Muy por amable. responder. ¿Te llegó el libro? Hostia. Creo que me lo mandaste, ¿eh? Vale, Lo que vale. pasa es que soy un desastre. ¿Puedo enseñar una cosita, nada más brevemente? Adelante, adelante. Hostias. Tengo, tengo los libros como escombros, porque ya no me caben en las estanterías. Y perdonadme, que sé que seguramente me lo mandaste y me llegó al coworking donde los recibo. Pero en algún momento lo metí en esa montaña y lo siento que igual ahora me es muy difícil encontrarlo. No te preocupes. No te preocupes. Algún día, Pues algún día le pegaré fuego a toda esa montaña de libros. de manera ritual, sí, sí. Bueno, pues Ignatius, todo el Perdonadme, mundo. era el libro vuestro que habla de tantas cosas que habéis hecho. Eso es, eso es. ¿De qué ibais de qué habéis libro? ¿De qué va el libro, por favor? De Estados Unidos en este caso. ¿De Historia, Estados historia. Unidos? Ah, específicamente de Estados Unidos. Ahí lo tienes, te lo está enseñando Isaac. Hostia, pues mira, pues esa portada no me suena. ¿Cuándo me lo mandasteis? ¿Hace poco? Yo creo que te tendría que haber llegado esta semana. Hostia, pues seguro que está en el coworking. Perdón que esta semana no me he pasado por el coworking, pero seguro que lo tengo allí, ¿eh? No te Es preocupes, que no te ahora preocupes. que veo la portada, historia absurda de los Estados Unidos. Qué Ahí, guay, ahí lo tendrás, ahí lo qué tendrás. guay. Pues Sale, gracias por mandármelo. sale ahí Aitor, por cierto, que es Qué bueno. el El colega otro día me mutuo. acordé por vosotros, de vosotros, porque hay una antología de poesía de Fernando Arrabal que se titula Credo Quia Confusum. ¿Sabéis la cita de... Iba a decir la cita de Tertuliano. La, Sí. Cre- Tertuliano no, bueno, otro, Quintiliano. La cita famosa de Quintiliano es Credo Quia Absurdum, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Lo sí. creo porque es absurdo. Y la antología de Arrabal se llama Lo creo porque es confuso. Credo Quia Confusum. Sí, sí, cuando le preguntaron Ah, por qué creía en el cristianismo y soltó eso, sí, sí. Ah, lo soltó ahí, hablando del Sí, sí, cristianismo. sí, y le decían, Qué pero es bueno, qué bueno. absurdo. Y él dijo, creo porque es absurdo. Sí, Creo, sí. ¿viene de ahí lo de Quintiliano? Sí, 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 sí. Hostia, qué interesante. Qué Sí, sí. interesante. Porque pienso que se ha rastreado poco las conexiones de la comedia con el cristianismo. Ojo. Yo me gusta pensar en Jesús como un clown. Él utilizaba técnicas de juglar, antes de que existieran los juglares, claro. Lo de ofrecer la otra mejilla, yo sostengo que era un gag cómico. No existía el perdón, el cristianismo inventa el perdón. El perdón le voló a la gente la cabeza. La ley era ojo por ojo y diente por diente. Y de repente vino una persona como quien hace un comentario cómico, como un, bueno, como un stand-up comedian o como un juglar loco. Y de repente dice, no, no, vamos a perdonarnos, pégame en una mejilla y yo te ofrezco la otra. Eran gags de comedia que a la gente le volaban la cabeza, le follaban mucho la mente. Y, 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 y por ejemplo, frases como esta, credo que absurdum, entronca totalmente con la comedia para mí. Para mí, yo entiendo que igual que existe una materia oscura, igual que existe una materia oscura del universo, existe una materia cómica del universo. Y entiendo que el absurdo, lo ridículo, lo confuso, es parte inherente de la materia del universo. De cualquier partido, o sea, tanto en el plano mental como en el plano de la naturaleza, ¿no? El absurdo es un engranaje básico del material del que están hechos los acontecimientos y la física en general. En tanto en cuanto, perdón si me enredo con esto, Adelante, adelante. en tanto en cuanto, imagínate que yo digo algo, ¿no? Yo digo una frase
Cualquier frase que yo diga, cualquier frase que yo diga, cualquier arquitectura mental que yo sea tan presuntuoso de querer, digamos, construir, siempre tiene un lado de sombra. Por eso lo ridículo ya va en el discurso, en el logos. El logos lleva implícito el ridículo, el absurdo. Y simplemente basta contemplar un acontecimiento del universo o un pensamiento o una idea. Por eso decía el filósofo chino Lao Tse, tan pronto como tengas un pensamiento, ríete de él. Porque eso es lo que lo convierte en verdadero. Si somos capaces de aceptar y de asumir que cualquier pensamiento que intentemos expresar tiene siempre una sombra ridícula, si somos capaces de incluir eso en el discurso, convertirá nuestro discurso en algo más auténtico. Y por eso es credo cui absurdum. Lo creo porque veo que el absurdo que hay en tu pensamiento. Y eso no derriba tu pensamiento, eso no echa por tierra tus ideas, al contrario, me las tomo más en serio, porque veo el absurdo que tú no tratas de esconder en las ideas que tratas de expresar. Más o menos. Más o menos. Impresionante, Vamos, impresionante. como intro, esto está maravilloso. La intro, esta es la intro. David creo que quiere hacer un poco también de intro y empezamos Bueno, más y tiramos para adelante. simplemente quería, como cada temporada que hemos hecho ha sido completamente distinta, porque empezó con Merienda Fluzo, luego Merienda Cena y tal, hoy es el primer episodio de Americanadas con Ad Absurdum y viene a colación precisamente de la publicación del libro Historia Absurda de Estados Unidos, pero sobre todo por el acontecimiento que se nos viene el próximo 4 de julio, que es el 250 aniversario de la creación de la fundación de ese país que es Estados Unidos, que nos produce tanto, no sé cómo expresarlo, tanta repugnancia como admiración, ¿no? A cada uno de nosotros, porque creo que hay como una unanimidad en fascinarnos por determinados aspectos de la cultura estadounidense y por otro lado nos produce cierto rechazo también el país. Entonces, en cada uno de los episodios vamos a ir abordando distintos aspectos, en este caso con Ignacio, la comedia, pero hablaremos también de arte, de literatura, de cine, con cada una de las personas a las que vamos a ir invitando, para intentar discernir qué pesa más, si esa fascinación que tenemos o ese rechazo que nos produce Estados Unidos. Y, y ya para ir lanzando la primera pregunta, Ignatius, cuyo nombre artístico es Ignatius Farray, precisamente coge ese nombre de un personaje de una novela estadounidense. Sí. ¿Eso es un acto consciente de un homenaje a esa novela? O... Bueno, es un homenaje a mi profesor y a mi mentor, Agustín. Él falleció el pasado mes de diciembre y fue la persona, digamos, que a mí me inspiró para yo algún día, en primer lugar, atreverme a viajar de mi pueblo de Tenerife a Madrid a estudiar en la universidad. En segundo lugar, pues la manera suya de ser, la manera suya de pensar, pues como un maestro, ¿no? Para mí, todo lo que significa esa palabra con toda su hondura, ¿no? Alguien que me inspiró hasta el punto de, bueno, de yo atreverme a intentar decir, cuando yo me atrevo a soltar mis pensamientos, yo la sensación que tengo es que estoy intentando reproducir la voz de ese profesor que algún día se me metió en el cuerpo, ¿no? Y él me mandaba a salir a la pizarra y mi nombre es Juan Ignacio, pero él empezó a llamarme Ignatius y yo sin saber que existía, por supuesto, la novela ni nada. Y fue tiempo más tarde que él me explicó que existía La Conjura de los Necios, él me prestó su ejemplar del libro, fue el primer libro que yo me leí, y entonces ya ves, por esos motivos tan sentimentales, cuando empecé a actuar, pues me acordé de ponerme Ignatius. Ignatius por mi profesor y Farray por mi padre, que mi padre era Javier Farray y él a nivel semiprofesional corría en coches de rally y siempre ponía su apellido en los coches, ¿no? Y en el casco, Javier Farray. Javier Farray sería mi tercer apellido, digamos. Pero me pareció bonito llamarme Ignatius Farray. Y si eso fue con el nombre, cuando de repente la comedia estadounidense, digamos que te entró y dijiste, creo que esto está chulo, creo que esto de alguna manera es algo que yo quiero intentar hacer. Ya. Yo nunca pensé que yo me dedicara, o sea, me considero como muy tímido, muy poco atrevido. Entonces yo nunca pensé básicamente que yo me atreviera, ¿no?
que yo tuviera el coraje de hacerlo. Pero se me fue metiendo en el cuerpo. Se me fue metiendo en el cuerpo. Me acuerdo con Agustín, precisamente mi profesor. Claro, yo me volvía tan loco con Faimini Cansado, que era ver a Faimini Cansado y ver ese absurdo, ¿no?, de su comedia. Y lo primero que hacía yo era llamar por teléfono a este profesor para avisarle que estaba saliendo Faimini Cansado por la tele. Y yo no recuerdo nunca en mi vida tirarme por el suelo. Nunca me ha pasado de reírme y lo típico, ¿no?, que te ríes y te caes al suelo de la risa. Y solo me ha pasado con Faimini Cansado. En aquella época, pues yo con 14 años, a lo mejor, alrededor, ¿no? Entonces, yo veía ahí como un fuego tan inmenso que, que una fascinación tremenda, ¿no? Que también se me fue metiendo como un deseo que, como tantos deseos, yo pensé que nunca se iba a cumplir, ¿no? Pero, pero te acaba deslumbrando tanto esa luz bueno, que tú te acabas hasta fantaseando, ¿no? Como diciendo, pues ¿cómo será la vida de estas personas, ¿no? Pues ¿cómo será vivir siendo cómico? ¿Cómo será estar en el mundo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, como alguien que se echa, que vive en tierra y un día decide hacerse a la mar, ¿no? Como diciendo, a ver a qué tierras puedo ser capaz de llegar siendo cómico. Y bueno, un poco por ahí. Y luego simplemente vas tirando del hilo, ¿no? Por ejemplo, una persona que a mí, sin saber que él era cómico de stand-up, nunca, pero a mí me parecía muy gracioso Richard Pryor. Yo cuando veía a Richard Pryor, sobre todo en Superman 3, ese negro ahí con el bigote, me parecía súper gracioso. Solo me enteré que él era cómico de stand-up muchísimos años después, cuando yo estaba viviendo en Londres. Cuando yo ya vivía en Londres, de repente digo, hostia, este tío es cómico. Me acuerdo que había un videoclub cerca de mi casa, del barrio donde yo vivía, y de repente en la sección de comedia veo sus actuaciones de stand-up. Y digo, joder, este tío hizo grabaciones de stand-up, qué fuerte. Y bueno, por curiosidad me dio por empezar a alquilar esas películas. Vi una película, una de sus actuaciones que se llamaba Live in Concert, y claro, yo tampoco, con el idioma tampoco me enteraba muy bien. Pero bueno, yo encantado de verla, ¿no? Vi toda la actuación y digo, bueno, no está mal. Digo, pero seguro que, bueno, ya, seguro que hay cosas mejores. Y, y luego, el tiempo después me enteré que esa grabación está considerada la, la mejor grabación que nunca se le ha hecho a un cómico. Una grabación histórica y legendaria, nunca superada, y que marcó a partir de ahí la historia del stand-up comedy, igual que Elvis Presley marcó la historia del rock and roll, ¿no? Hay un antes y un después a partir de Richard Pryor. Y todo eso coincidió con el boom del stand-up comedy y de los monólogos cómicos en España, ¿no? El Club de la Comedia, Paramount Comedy, y todo surgió al mismo tiempo. Y yo no tenía nada. Terminé la universidad, pero estaba trabajando en un Pizza Hut y por eso me fui a Londres, un poco a la aventura. Y allí estaba haciendo el turno de noche en un hotel. Pero como empezaba a las 11 de la noche, de repente descubrí que había un comedy club de camino al hotel. Y mi rutina ya era, pues de camino al hotel me metía en el comedy club y hacía tiempo hasta las 11 de la noche. Y esos eran mis colegas. La doña me hacía mitad de precio porque veía que yo no entendía bien los chistes y no me reía mucho. Entonces fueron tan amables de hacerme mitad de precio. Yo pagaba la mitad de la entrada. Y todos los días estaba fijo viendo cómicos, imaginándome, ¿no? Imaginándome diciendo, si yo me atreviera tal, si yo me atreviera a hacer esto. Y entonces, pues, tanto va el cántaro a la fuente que cuando volví a España me lo prometí a mí mismo. Digo, joder, voy a intentarlo. Porque aquí de repente fue una revolución. No había pueblo de España que no tuviera su bar, que hiciera concursos de monólogos cómicos alrededor de los 2000, 2001, 2002. Aquello fue una fiebre que pienso que es injusto que no se haya contado. Faltaría un buen libro, un buen documental para contar esa historia, que es importantísima en la industria del espectáculo de nuestro país y que todavía no se ha contado como se merece. Danos tiempo. Me ha encantado el concepto de pagar en función de lo que te ríes. Sí, sí, sí. What happened to you? Me decía la dueña. Digo, I'm sorry, I don't understand very much. Y bueno, ya ves que es como se te va metiendo ese deseo en el cuerpo y como todos los deseos, pues tiene su parte de locura, ¿no?
Pero, Yo siempre digo que si yo hubiera tenido otro plan, nunca me hubiera atrevido a tirarme a la piscina, ¿no? Fue gracias a que yo no tenía un plan B, yo no tenía un plan B, y por eso, pues como se suele decir, no tenía nada que perder, ¿no? pero has definido muy bien precisamente lo que venimos a hablar un poco, que es cómo desde Estados Unidos surgen una serie de ideas, una serie de influencias que terminan por expandirse por el mundo. Y yo aquí Totalmente, quería totalmente. preguntarte qué hay antes del stand-up, porque el stand-up sí que tiene como Sí. una época en la que Si surge. quiere, ahora Antes, entramos en eso, pero antes me gustaría señalar una particularidad muy especial del stand-up comedy en España. Que como se suele decir, quizás en España se puso primero la carreta y luego los bueyes. En todos los países, en Estados Unidos, por supuesto, pero en el Reino Unido también, el stand-up comedy aparece como una voz contracultural. En los años 70, cómicos que luego llegaron a ser incluso estrellas de cine, como el propio Richard Pryor, que ahora te comentaré cosas de Richard Pryor, pero toda una generación, la generación básicamente del Saturday Night Live, ¿no? Toda esa gente empiezan siendo cómicos, no solo ya contraculturales, sino cómicos totalmente tirados, auténticos hippies antisistema y marginales, como lo eran en aquella época gente como Robin Williams o Steve Martin. Y de repente en los 70 esa era la voz del stand-up comedy, una voz totalmente outsider. Y luego esa voz outsider, hay un libro precioso, Comedy at the Edge, la comedia al filo, ¿no? Ese libro, digamos que es un libro gemelo, aunque no son los mismos autores, pero considero libros gemelos el Comedy at the Edge y el libro este tan famoso sobre los cineastas de los años 70, Moteros Salvajes y Toros Mecánicos. algo así. ¿Os suena esto? Sí, 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 me suena. Hay un libro, Peter Susskind o algo así, que cuenta la historia de los cineastas de los años 70, cineastas independientes que básicamente desafiaron el sistema de los estudios, ¿no? Moteros tranquilos, toros salvajes. Exacto, exacto. Todo ese libro te cuenta la historia, desde que aparecen las primeras películas de gente como Scorsese, Coppola, Brian De Palma, toda esa gente, ¿no? Toda esa generación gloriosa de los años 70, Robert Altman. Y luego, dentro de esa generación también, hay gente como George Lucas o Steven Spielberg. Entonces es muy bonito porque toda esa manera de hacer cine, también outsider, fuera del sistema, importantísimo en aquella época, todo significó toda una revolución, finalmente acaba cristalizando, como siempre tantas veces ocurre, ¿no? Finalmente el sistema lo engulle de alguna forma, ¿no? El mainstream engulle ese fluido alternativo. Y todo eso cristaliza en la figura de Spielberg, curiosamente. Toda esa manera de hacer cine, de repente Spielberg hace Tiburón y parece que ya todo cambia, ¿no? Como diciendo, a partir de ahora ya hay una nueva fórmula de hacer cine. Entonces, claro, todo ya deriva en el blockbuster se llama, ¿no? Sí. Buscando el taquillazo y tal, ¿no? Entonces, en la comedia hay un camino muy paralelo que describe este libro de Comedy at the Edge, que es todos estos cómicos que te comento, antisistema de los 70, cristalizan en una figura que es el equivalente a Spielberg en la comedia, que es Jerry Seinfeld. Toda esta generación de los 70 cristaliza en Jerry Seinfeld. Y de repente Jerry Seinfeld, de alguna manera, ya está al otro lado de la línea y ya empieza a ser una comedia revolucionaria, por supuesto, porque nunca había, fíjate tú, ¿no? Tan revolucionaria que parecía que ya, después de él, ya parecía que ya no había otra manera de hacer stand-up. Él, digamos, inaugura, no solo él, pero más gente, pero bueno, finalmente él, digamos que da fama al estilo de comedia observacional, que es lo típico de no se han fijado en que esto o no se han fijado en que lo otro. Se impuso de una manera tan rotunda como le pasó a Tiburón con Spielberg, que de repente hablar de stand-up comedy ya automáticamente era hablar de comedia observacional. Por eso cuando empieza en España el Club de la Comedia o Paramount Comedy, directamente, sobre todo más en el Club de la Comedia quizás, el humor es ese tipo de humor de Jerry Seinfeld, esa comedia observacional. Parecía que el árbol de la comedia, del stand-up comedy, no tenía más ramas, ¿no? Hasta ese punto fue como un eclipse total. Entonces, mira, es curioso, ¿no? Esa evolución. Y en el Reino Unido empieza de la misma manera, un poquito después que en Estados Unidos, durante el thatcherismo, los años duros de la política conservadora de Margaret Thatcher, de repente, pues también contestatariamente a eso, y de una manera muy contracultural, emparejado también con el movimiento punk,
de Londres, empieza el stand-up comedy en Londres y en el Reino Unido en general, de una manera muy alternativa y muy contestataria. Y eso también luego se va cristalizando y pasa a ser el mainstream. En España, y es a lo que te quería llegar, empieza todo justamente al revés. El stand-up comedy nace como una fórmula, digamos, ya con el cuño puesto de un éxito comercial. Acá, directamente empieza a ser un programa como el Club de la Comedia. Paramount Comedy era más alternativo en tanto en cuanto el canal de Paramount Comedy lo veía menos gente, ¿no? Pero se impone ese modelo de una manera empaquetadísima ya, ¿no? Ya empieza el stand-up comedy ya como un programa de éxito, ni siquiera hecho por cómicos siempre. En Paramount Comedy sí, pero el Club de la Comedia ni siquiera eran cómicos, sino actrices o actores que les pasaban un guión. De esa manera, por supuesto, aquello abrió un mundo, ¿no? Y fue como un buque, un rompehielos, de alguna forma. Pero de alguna manera surgió de una manera artificial en tanto en cuanto manufacturada, ¿no? Empaquetadísima. Y a partir de ahí empiezan a surgir voces más alternativas y contestatarias en el stand-up. Digamos que en España, ese es el caso particular, la evolución es justamente al revés, aunque igualmente acaban apareciendo voces distintas en el panorama, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso particular, sí, sí. Ahí se nota de forma muy clara, quiero decir, que lo que es las dinámicas sociales que ha vivido Estados Unidos en los años 60, 70, 80, marcan profundamente la forma de cómo se gesta su humor. No solo el que hemos hablado ya del estándar, sino luego, por ejemplo, la metacomedia, un poco también con Larry David, o un poco lo que hiciste tú con el fin de la comedia, o Berto con Mira lo que has hecho. Es decir, esa metacomedia también es algo muy propio de los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, ya ves, al fin y al cabo, pues se puede considerar a alguien como Andy Kaufman, que hace metacomedia de alguna forma, ¿no? Que es un anticómico, podríamos decir. Como aquí también los hubo, ¿no? Me acuerdo de cómicos como Gustavo Biosca. Gustavo Biosca, un compañero, ¿no? Y bueno, la admiración que todo el mundo le tenemos desde siempre que nos conocimos, desde que empezábamos, por lo que significó su voz, ¿no? Cómicos que muchas veces pues no fueron necesariamente de los más conocidos. Porque hay gente como, por ejemplo, Miguel Noguera, que también hace una comedia totalmente única, incluso ya pues performativa, incluso, ¿no? Con ese vuelo performático, digamos, ¿no? Una voz totalmente única y singular, ¿no? En el panorama. Y muchísimas voces, tantas voces que surgieron, digamos. Fuimos surgiendo mamíferos al lado de los dinosaurios que había, ¿no? De alguna manera fuimos buscando nuestro nicho cómico de una manera natural. ¿No? A la sombra, ¿no? Del Club de la Comedia, podríamos decir, en tanto en cuanto eran voces disonantes. Eran voces disonantes las que iban surgiendo, pero iban surgiendo con toda su autenticidad. Y por eso te digo que en el fondo stand-up comedy, ahora podremos hablar mucho de eso, pero al fondo el arte del stand-up comedy es el arte de que tu voz suene a verdad. Y tu voz solo va a sonar a verdad cuando sientas que hay una autenticidad, una singularidad detrás de esa voz. Entonces, por fuerza, el stand-up comedy siempre debe, de alguna manera, desmarcarse del mainstream. Como lo hace toda la comedia en general, ¿no? Pero el stand-up comedy, pues en particular, ya que estamos hablando de eso, pues siempre es una lucha continua en mantener un pie fuera, al menos, ¿no? Mantener un pie fuera, aunque sea para que lo que uno haga todavía ni encontremos palabras para nombrarlo. Porque así sucedió en el principio. Así sucedió en el principio. Ahora te contestaré la pregunta de qué había antes del stand-up comedy. Pero cuando surge el stand-up comedy, por poner figuras pioneras como Lenny Bruce, ¿no? Un cómico como Lenny Bruce, pues imagínate, ¿no? La madre de Lenny Bruce, pues era una señora judía stripper. Entonces, mientras ella, pues, hacía striptease en los shows, contaba chistes. Y se llevaba a su hijo a los lugares donde, pues a los cabarets o... Fíjate tú, tan inocente yo, que cuando yo empecé a actuar, yo entraba a puticlubs.
Como diciendo, por favor, ¿podría actuar yo aquí? Yo no tenía ni puta idea, pero como había oído que Lenny Bruce empezó en sitios un poco de alterne, pues yo pensaba que sería ese el camino. y, y total, lo que te decía, Lenny Bruce de repente, en el fondo, de una manera muy romántica y muy bonita, porque en el fondo se considera alguien tan, fíjate tú, alguien tan rompedor como Lenny Bruce, al final toda su comedia se puede descifrar simplemente como alguien que quiso gustarle a su madre, ¿no? Como nos pasa a todas y a todos en el fondo, ¿no? De decir, mira mamá, yo también me puedo subir igual que tú a un escenario. Pero Lenny Bruce, digamos, de repente cambió el código y ya no era el típico cuenta chistes con los remates ahí muy definidos, sino que de repente era una persona que se subía a un escenario y empezaba a hablar, y la comedia de repente surgía, aparecía de una manera inesperada, nueva, fresca en ese sentido, porque no era predecible, no era una comedia muy predecible. Y de repente Lenny Bruce significó algo, algo nuevo, hasta el punto, como te decía, que no se sabía cómo llamarlo. Los primeros discos de Lenny Bruce, cuando lees el libreto que acompaña a los vinilos, los críticos de la época o la gente que tenía que hacer reviews de espectáculos, al no saber qué palabras usar para definir lo que hacía Lenny Bruce, se acordaban del jazz. Y eso es muy significativo, porque pienso que las dos formas artísticas de Estados Unidos y el legado artístico del siglo XX de Estados Unidos se condensa en el jazz y en el stand-up comedy. Son las dos aportaciones artísticas genuinas de los Estados Unidos a la cultura occidental. Y fíjate tú qué curioso, cuando hablan Lenny Bruce, le comparan con Charlie Parker, porque parecía que él hacía un solo, ¿no? Él hacía un solo de saxofón cuando estaba arriba de un escenario, sin que supiéramos muy bien hacia dónde nos llevaba ese solo de saxofón. Entonces, pienso que desde el inicio, siempre el jazz y el stand-up comedy se han dado mucho la mano. Precisamente porque lo que hay antes del jazz, y aquí contesto a tu pregunta, es la generación beat. Lo que hay justo antes del stand-up comedy, o mejor dicho, de donde nace el stand-up comedy, el caldo primigenio de donde nace el stand-up comedy, se puede rastrear esto, mucho. Porque, por supuesto, libros como el premio Nobel Darío Fo, cuando te saca un libro como El manual mínimo del actor y te empieza a comentar la manera de la comedia del arte y cómo aquellos juglares hacían comedia, tú dices, Dios mío, esto está emparentadísimo con el stand-up comedy. O cuando alguien como el dramaturgo español Juan Mayorga te habla del teatro calderoniano y de lo que significa el proscenio. Alguna vez hablé de esto. El proscenio en el teatro del calderoniano es el saliente ese que se coloca por delante del escenario. Y estaba reservado solo a los soliloquios, al ser o no ser de Hamlet. De repente el actor o la actriz sentía que su diálogo con el otro personaje de la obra era insuficiente para expresar lo que le conmovía, lo que le corroía dentro, ¿no? Era un momento de un dilema tan interior, tan dramático, que expresarlo a los otros actores no bastaba. Entonces era algo tan intenso que había que salir al proscenio y dirigirte al público, porque solo a través de la mirada del público tú eras capaz de encontrar el coraje suficiente para desembuchar una palabra que sonara a verdad. Y esta siempre es la clave en el stand-up comedy, que tu palabra suene verdadera. Entonces, el proscenio es básicamente el antecedente en el teatro isabelino también de lo que es salir para encontrar una palabra que no te pertenece a ti. Te pertenece en tanto en cuanto la gente te mira y tú se las dices a la gente. Y solo encendido por la mirada de ese público que espera escuchar algo de ti, tú eres capaz de encontrar una palabra que se salga fuera de la frase hecha habitual y que suene a auténtica, que suene a verdad. Entonces, por supuesto, perdóname por enredarme, todos esos precedentes históricos, pero en Estados Unidos en concreto son gente como Jack Kerouac con su On the Road. Cuando Jack Kerouac empieza a escribir en ese rollo infinito que no se termina, como si fuera un músico de jazz tocando, es un precursor total, ese río de conciencia, ¿no? Ese flujo de conciencia de Jack Kerouac en On the Road es un germen del que nace gente como Lenny Bruce y el stand-up en general, ¿no? Que luego, por supuesto, uno puede atreverse más o menos, ¿no? Uno siempre tiene la sensación en este oficio que es un cobarde, ¿no? Porque el horizonte es tan lejano que uno nunca llega.
Y entonces, y uno, al fin y al cabo, uno lo que intenta es sobrevivir, ¿no? Entonces uno, pues, a la mínima, pues te hace un chiste resultón, una gracia efectista. Yo soy el primero, por supuesto, que he caído en eso, ¿no? Pero siempre el horizonte está como más lejos y uno aspira a llegar a esa utopía, ¿no? Como diciendo, ese streaming, ese río de conciencia que habla y habla y la comedia aparece. Decía Richard Pryor, sé auténtico, céntrate en decir la verdad y la comedia aparecerá como algo colateral, como una sombra absurda que aparece detrás de cada esquina de tu pensamiento. Hemos perdido tu imagen ahora mismo. Es que justo has terminado y la imagen se ha ido. ¡Hostia! Entonces, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. ¿En serio? Ha sido como de alguna manera Ha dicho Gerardo también que me voy. el cierre. Qué fuerte, qué fuerte. No, pero genial porque es que más o menos, o sea, nosotros tenemos aquí una serie de preguntas preparadas, pero más o menos lo vas vertebrando según lo habíamos previsto. Sí, por supuesto, otra figura. Hay un libro también muy bonito de Edu Galán, Morir de pie. Para mí es el que yo conozca en español el libro en el que más claramente te hablan de esto, te habla Edu Galán de esto directamente, de los orígenes americanos del stand-up comedy y de la influencia inmensa que tuvo Mark Twain. Y por eso hoy en día el principal premio que se le puede dar a un cómico hoy en día en Estados Unidos es el premio Mark Twain. Y la primera persona a la que se le dio el premio Mark Twain fue a Richard Pryor. Vale, vale, vale. O sea que está todo muy... Eso es lo interesante Los un poco. discursos de Mark Twain eran tan graciosos. Mark Twain, a pesar de todos sus libros, básicamente él no se consideraba un escritor. Mark Twain se consideraba un conferenciante. Su oficio era dar conferencias, dar charlas. Y sus charlas eran tan graciosas que es un precursor básico del stand-up. Ya, ya, ya. De hecho, muchos de sus libros nacen como charlas suyas. Charlas suyas, conferencias suyas, que luego tomaron la forma de libro. Vale, o sea, bueno, que al fin y al cabo lo que estamos un poco viendo es el cómo la música, la literatura, un poco lo que era la cultura estadounidense termina por generar lo que llamábamos stand-up, que luego se importa casi. Y en el caso español, lo que tú decías, prácticamente se coge, se trae y luego ya se desarrollan Sí, otras ramas, ¿no? Como pero, decía. pero fíjate tú qué importante la generación que acabamos de nombrar de la generación Beat. Mm. La generación Beat, una generación totalmente outsider, marginada, así acabaron como acabaron cada uno de ellos, y la riqueza inmensa, y de verdad, cuando uno piensa en América, la América, como vosotros decíais al principio, ¿no? Que hay como una relación amor-odio con América, ¿no? Pues quizás la parte de América que podamos amar está relacionada totalmente ahí. Ser americano es ser profundamente antiamericano. Igual que, y ahí nos parecemos mucho, igual que ser español es ser profundamente anti-español. Por eso es una relación, en algún libro lo dije yo, ay, bueno, no me acuerdo. Como que ser español no es ser, o sea, si hay algo constitutivo de un español de verdad, es pasar de la puta mierda de España. Y eso, paradójicamente, esa desafección por nuestra propia patria está en lo más hondo de nuestra cultura. Son de verdad nuestras raíces. Y gente, al contrario, gente que se toma lo de ser español muy en serio, paradójicamente es ser muy poco español. Y a Estados Unidos le pasa lo mismo. La América que todos queremos es la América de quemar la bandera, es la América de Jimi Hendrix, es la América de Ginsberg, de Bob Dylan incluso. Y esa bandera quemada representa a los americanos mucho más. Hay una editorial gloriosa que es española, Dirty Works, de mi gran amigo Javier Lucchini, que publica libros de escritores, de novelistas americanos totalmente fronterizos, de sureños, con un sentido
antiamericano en el mejor de los sentidos, como estamos tratando de explicar, ¿no? Y cómo esa gente crítica, totalmente crítica con esa cultura americana más convencional, más de escaparate, acaba siendo realmente las verdaderas raíces de América. Un poeta como Walt Whitman. Walt Whitman, ya ves, Walt Whitman, el poeta americano, estaba tan loco que hasta basó su poesía en la democracia, en la idea de democracia, en la idea de cómo podemos sentirnos todos una multitud, cómo podemos concebirnos dentro de nuestras diferencias, no solo ya sino dentro de nuestros odios o dentro de nuestras desafecciones internas, considerarnos un organismo múltiple que vive como una comunidad. Y de ahí el aliento de su poesía, de concebir ese cuerpo en el que yo albergo multitudes, decía Oscar Wilde, Walt Whitman. Entonces, la democracia, básicamente hoy en día la democracia, que parece una palabra tan insípida, nace como una auténtica utopía, nace como una auténtica locura, como diciendo, señoras y señores, es tanta locura de pretender que vamos a convivir todos juntos fraternalmente como sociedad, que es que a esto solo se puede hablar desde la poesía. y sin arcadas no hay democracia. La democracia te debe hacer vomitar, en el buen sentido, en el sentido de decir, Dios, no quiero a esta persona cerca de mí, pero venga, por la poesía. Entonces, claro, ser tan ambicioso como persona de aspirar a la democracia, solo le cabe en la cabeza de un loco, de un poeta. Igual Whitman lo pudo hacer en América. Y de ahí la buena prensa que puede tener la democracia americana, que luego en realidad no es tal, ¿no? Luego es una decepción, pero nace como pura poesía, nace como pura utopía. Y con eso es con lo que tenemos que quedarnos. Hoy en día, que la democracia parece tan acorralada, nos debemos acordar de cómo empezó la democracia, de una puta locura de gente muy marginal que se le ocurrió esa locura no para cumplirla, sino como una utopía. Y como todas las utopías, funciona básicamente para no bajar los brazos, para siempre tener un horizonte donde levantar la cabeza y caminar con la cabeza alta frente a nuestros tiranos. El stand-up comedy, igual que el jazz, es un arte profundamente democrático. En el sentido, el jazz, una vez leí una definición de Wynton Marsalis acerca del jazz, dice, el jazz es la tensión entre lo que nos hace libres y lo que nos hace responsables. Tú tienes que sentirte libre. Tú, cuando te llega tu momento, tienes que hacer tu solo de saxofón. ¿No? Tienes que expresar tu voz. No solo es tu privilegio, sino tu deber hacerlo. Pero tú tienes que ser responsable y escuchar al que tienes al lado. Porque muchas veces lo que está diciendo lo que está diciendo la persona que está al lado, básicamente es una escalera donde tú también empezar a alzar tu voz, ¿no? Te apoyas en lo que escuchas para que tu voz crezca más. Te apoyas, un saxofonista se apoya en el bajo, por ejemplo, para tener un ritmo sobre el que volar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un arte, el jazz, que crea comunidad, porque es tan importante volar tú solo que escuchar al que tienes al lado. Y de hecho te obliga a eso. Tú tienes que estar escuchando al que tienes al lado para no perderte. Y en tanto en lo que no te pierdes, tú puedes luego improvisar. Decía Darío Fo, el que te decía antes, hablaba de la comedia del arte y de los juglares, y cómo eso es un precursor también claro del stand-up comedy. Él decía que improvisar no es decir lo primero que se te ocurre, sino improvisar es decir lo que siempre has dicho y que suene como si fuera la primera vez. Entonces, el arte de los juglares no era improvisar. El arte de los juglares era aprenderte de memoria retahílas. Tú tienes retahílas en tu cabeza, como pequeños discursitos. Entonces, tú tienes todo eso en tu cabeza y según tú veas el momento, vas colocando una, sacando otra, y parece improvisado, porque parece que lo estás diciendo a propósito, parece que lo estás diciendo ad hoc.
Cuando es una cosa que tú tienes totalmente memorizada, lo único que lo colocas de tal manera en ese momento que parece que se te acaba de ocurrir. Lo que yo estoy diciendo ahora en nuestra conversación lo he dicho 1000 veces en distintos podcasts. Claro, no. Si a nosotros también nos pasa, cuando damos alguna charla o algo, va insertando cosas que normalmente tienen en la cabeza y que en el momento entran bien. O sea que... Claro, a veces queda un poco forzado. A veces a veces hay que darle con el calzador. Creo que David... Tengo dos preguntas que pueden ser un poco polémicas, así que no sé muy bien cómo plantearlas, pero hay que volver atrás sobre la charla. La primera es que inevitablemente cuando nombras los orígenes del stand-up, de ese tipo de comedia en Estados Unidos, igual que antes has relacionado la comedia con el cristianismo, la mayoría de ellos son judíos. ¿Existe una razón cultural o tiene más que ver con una cuestión socioeconómica, el tipo de oficios que ellos realizaban en ese momento en la sociedad estadounidense? Yo creo que eso va en la genética. Vale. Vamos, ya que era una pregunta controvertida, vamos todavía a complicarla un poco más. Yo creo que el pueblo judío tiene algo muy en común con la comedia, y es que básicamente ser un cómico es ser un exiliado. Ser un exiliado, ¿cómo se llaman ellos? El pueblo errante, ¿no? ¿Eh? Una apátrida. El apátrida, ¿no? El pueblo errante, no sé qué, tal. Y ya veo, hoy en día, cuando el judaísmo está secuestrado por el sionismo, ¿no? Por esas voces tan fascistas, en el fondo, ¿no? Totalmente, claro. Ese abuso del poder que pasa trágicamente, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Las ironías de la historia, ¿no? Pues ahí está de nuevo. Entonces, un pueblo como los judíos que lleva en su ADN, lleva totalmente la comedia. Y yo creo que básicamente por eso. Es que de verdad, un pueblo que a lo largo de la historia se ha visto totalmente, incluso ellos mismos, ¿no? Como somos el pueblo de Dios, pero no tenemos una tierra. Pues fíjate, cuando encontraron una tierra se volvieron fascistas. O sea, cuando encontraron una tierra se acabaron las risas y empezó el fascismo. Hasta ese punto nos debe servir a todos los cómicos de ejemplo hasta qué punto es peligroso para un cómico encontrar una tierra, encontrar una estabilidad emocional. Los cómicos, básicamente existían los cómicos de la legua. Alguna vez hablamos de esto, ¿verdad? Los cómicos de la legua en el siglo XVII en España, se les llamaba así a los cómicos que podían entrar en la ciudad a entretener a la gente, pero no se les permitía dormir en esa misma ciudad a menos de una legua de distancia. Esa era la condición de un cómico, básicamente. Era un apestado. Los cómicos éramos apestados, éramos judíos en ese sentido, que éramos sospechosos. Éramos sospechosos y no era deseable convivir con nosotros. En ese sentido, el oficio de la comedia y el judaísmo en general están muy relacionados. Y a partir de ahí, todas las bromas que se te ocurran. El propio Woody Allen decía una frase muy guapa que era: Dios no existe, pero nosotros somos su pueblo elegido. Y hay un sentido básicamente judío que de toda la vida tiene que ver con un propio rabino, ¿no? Lo decían, me acuerdo de un episodio de Los Simpsons, porque claro, se nota, fíjate, cuando tú ves a un personaje como Krusty en el fondo le cambia un poco y parece un rabino. Le pones la barba, pero siguen teniendo los mismos pelos. Y básicamente un rabino es alguien que, igual que un juglar de la comedia del arte, tiene varias retahílas que luego, a la hora tú le vas a pedir consejo a un rabino y un rabino te empieza a contar una historia. Y esa historia te la compone a partir de lo que tú le dices, a partir de cosas que se acuerda de la Biblia, te va componiendo, recomponiendo. Y ya ves, a partir de Lenny Bruce, por supuesto, judío, Groucho Marx, Harpo Marx y tantos de los que podríamos hablar. Bueno, Incluso ya ves. A día de hoy, ¿no? Sarah Silverman, Sacha Baron Cohen y demás. Sacha Baron Cohen. Básicamente, de hecho, la tradición estadounidense del espectáculo son judíos. Son judíos que... Larry David. Y la gente... Y los judíos fueron los que montaron Hollywood. También.
Entonces, bueno, básicamente aprovecho para decir las similitudes enormes que hay entre el pueblo judío y el oficio de cómico. Que básicamente es una persona que para ejercer su oficio tiene que salirse fuera. Tienes que salirte fuera de la caja, por decirlo así, para tener un punto de vista singular y que tu voz suene a verdad. Porque si tú pasas demasiado tiempo dentro de la caja, tu voz se acaba siendo homogeneizando, se acaba homogeneizando a fuerza de convivir con el resto de la tribu. El chamán estaría perdido, porque un chamán, lo que le hace chamán a un chamán no es que haga magia, lo que le hace chamán a un chamán es que vive aislado, vive en un ladito. Pues, y es alguien que entra en un círculo donde el resto de la gente no le apetece entrar en ese círculo. Pero alguien de la tribu tiene que hacerlo, es un trabajo sucio. Es un trabajo sucio hacer eso. Es alguien que entra dentro de un círculo a ver qué le pasa a esa persona. Es equivalente prácticamente, ¿no? Entrar en un círculo o salirse del círculo, ¿no? Al fin y al cabo es entrar en un espacio donde no es habitual entrar. Al fin y al cabo, si tenemos que definir lo que es un escenario de la manera más simple, es pues un espacio delimitado, un espacio al que alrededor le hacemos un círculo y de esa manera marcamos una línea para ver lo que significa estar dentro o estar fuera. Y cuando una persona entra en un escenario, básicamente lo que le sucede es que automáticamente el resto de la tribu mira a esa persona. Y la mirada aquí es básica, porque lo que sucede dentro de un escenario no lo marca tanto la persona que entra en el escenario, sino las miradas que irradian esa atención sobre ese espacio. Decía una profesora, Fernanda Orasi, una profesora de teatro, que lo que sucede dentro de un escenario, es un excedente de vida. La vida es más intensa, como si hubiera un excedente de cosecha, de tomates o de patatas. A fuerza de que todo el mundo mira, la atención de todo el mundo irradia una fuerza en ese espacio que hace que la vida coja relieve. Y cuando alguien entra ahí, es como cuando alguien entra en una zona donde las leyes físicas cambian. La atmósfera, el oxígeno que hay ahí dentro no es el mismo oxígeno que hay fuera del escenario. Y cuando tú lo respiras, ese oxígeno, pierdes un poco la cabeza. Pierdes tanto la cabeza que acabas diciendo disparates. Y esos disparates, al fin y al cabo, son necesarios antropológicamente para la tribu, porque alguien tiene que mearse fuera del tiesto para saber lo que hay más allá. Claro, el bufón en la Edad Media o... Sí, sí. Sí. Pero al mismo tiempo nos transmites que esa comedia tiene que tener verdad, tiene que ser auténtica, tiene que tener verdad, y eso, la verdad, nos lleva automáticamente a una palabra que es la incomodidad, el incomodar. Es decir, Claro. ¿cómo se configura, digamos, el humor desde eso, desde la incomodidad? ¿Es que algo que has podido trabajar tú o que estos cómicos americanos que hemos mencionado también han trabajado? Es decir, se puede construir al mismo tiempo ese goce, digamos, ese placer de la comedia desde ese punto de vista de la incomodidad. Bueno, es básico, porque otro presidente del stand-up comedy es el concepto de parresía en Sócrates. Sócrates, fíjate tú, Sócrates que inventa la mayéutica. Mayéutica es, la madre de Sócrates era, ¿cómo se dice? Partera, una matrona, ¿no? Una matrona, la que ayuda a sacar a los niños cuando se da a luz. Y eso, no sé cuál es la raíz etimológica, pero mayéutica viene de ahí. Alguien que intenta sacar la verdad es una especie de matrona que tira para afuera de la criatura para ver si esa verdad sale para afuera. Y la parresía es el coraje de decir la verdad. Es el coraje que una matrona tiene que tener para tirar de esa criatura y que salga para afuera. El coraje, en tanto en cuanto, como tú acabas de decir, una palabra siempre es incómoda, pero no solo para el que la escucha, sino también para el que la dice. Cuando tú estás diciendo una verdad, tú eres muy consciente que te estás poniendo a ti en un lugar comprometido y en un lugar incómodo. Y que tu palabra pone en juego hasta tu integridad física o la fama que tú puedas tener como persona dentro de la comunidad. Hasta ese punto, cuando alguien dice una palabra de verdad, con todo ese coraje, te la estás jugando un poco. Estás al filo. Y un cómico, esa es la verdad que debe tener un cómico, estar siempre al filo. Porque, como decía
Josh Carlin, el cómico americano, un cómico, el público te da el privilegio, pero tú tienes el deber de estar al filo. Tú tienes el deber, porque si no traicionarías la mirada que se te está prestando. Entonces, como lo que tú dices es totalmente así. Una palabra para ser verdadera tiene que ser una palabra incómoda, una palabra que te disloque, una palabra que te trastorne, una palabra que fracture el discurso convencional que estamos acostumbrados a escuchar. Y ese es el peligro enorme que introduce la inteligencia artificial en nuestra cultura. La inteligencia artificial, con todas las respuestas que da, no son respuestas incómodas, no son respuestas que a ti te fracturen o te disloquen. Son respuestas complacientes. Y ese es el gran peligro de la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial siempre te va a contestar lo que tú estás deseando oír. Y eso es lo contrario de la verdad. Lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la complacencia. Hay un docu en Netflix que se llama El peligroso mundo de la comedia con Larry Charles, que se va a escenarios complicados, se va a Bagdad, se va a Ucrania durante, porque esto es, me parece, de 2023 o 24, con ya la guerra empezada, y entonces le pone un poco el micro, se va a ver a cómicos que están en lugares complicados, donde hacer comedia es complejo por las situaciones políticas o lo que sea. Y precisamente es lo que dices, que muchas veces el cómico, o sea, para empezar, tiene miedo de lo que puede decir porque su integridad física puede estar en peligro, pero al mismo tiempo también un poco la sociedad les permitimos un poco más a ellos, que es lo que entronca con lo que decíamos antes de esa figura que sale ahí y a lo mejor dice alguna verdad incómoda, que dice algo que los demás no decimos tan abiertamente. A mí me llamó la atención por eso, porque claro, a lo mejor hacer comedia pues yo qué sé, nosotros somos de Murcia, en Murcia en 2026 es fácil, puedes criticar al presidente, puedes criticar a no sé quién, puedes criticar a no sé cuánto, no pasa nada, ¿no? Murcia es el lugar más fácil para hacer comedia del planeta. Desde luego, desde luego. La comedia siempre encuentra camino en Murcia. Pero que a lo mejor en otros sitios o en otras circunstancias es más complicado, pero ahí está el cómico, ¿no? Para hacer ese Sí, sí, trabajo. sí. Eh, Sí, ya ves, pues eso, lo que tú acabas de decir, ¿no? Una voz desafiante. Hasta ese punto hay que tenerle miedo a los cómicos. Cuando en los años 70 en Estados Unidos, cuando de repente la leyenda de Richard Pryor empieza a crecer, después de esa época tan loca de los 70, como te decía, llegamos a los 80, ¿no? Y ya el boom de la comedia es imparable. El stand-up comedy ya ha cogido definitivamente raíz y es imparable. Y empiezan a surgir comedy clubs y empiezan a surgir los late nights, que ahora los están prohibiendo. Hasta ese punto ha sido todo un arco, ¿no? Narrativo. Los late nights que están prohibiendo ahora, nacen, pues eso, a finales de los 70, principios de los 80. Todos esos cómicos judíos, muchos de ellos neoyorquinos, quieren ganarse la vida como cómicos y quieren ir a la costa oeste, quieren ir a California, donde la industria empieza estos programas de late night, el Comedy Store, el Comedy Club legendario de Los Ángeles. Bueno, hacen, digamos, esa travesía y cuando llegan a Los Ángeles, la mayor ilusión de muchos cómicos jóvenes es ver a Richard Pryor. Entonces, lo que sucedía era lo siguiente. Iban a ver a Richard Pryor y lo más probable es que vieran una actuación de mierda de Richard Pryor. Una actuación malísima de Richard Pryor que todas y todos decían, ¿de verdad? Esta actuación de mierda, ¿de verdad este es Richard Pryor? Y los cómicos más veteranos, a estos cómicos jóvenes que venían de Nueva York les decían, pues precisamente por eso es Richard Pryor. La comedia es un arte tan cruel y tan visceral que tienes que sobrevivir arriba de un escenario que lo que hacemos todos es refugiarnos detrás de una trinchera de chistes totalmente escritos y premeditados para sobrevivir ahí arriba. Y Richard Pryor salía, como quien dice, un poco sin red. Entonces le salían actuaciones muy malas. Pero precisamente era grandioso por eso, porque no tenía tanto miedo a fallar, no tenía tanto miedo a que le saliera una actuación de mierda. Y sobre esa mierda, sobre ese fracaso,
iba edificando su monólogo, sus actuaciones posteriores, que ya iban cogiendo cuerpo a partir del fracaso, a partir de tú atreverte a decir una voz auténtica que no se refugiara detrás de una broma fácil, empezabas a construir un monólogo realmente interesante. Pero, y eso es a donde quería llegar, la parte fundamental que tiene el fracaso y el error dentro de la construcción de la verdad. Que alguien que no falla, alguien que se propone siempre ser perfecto y eficaz, es muy difícil que haga las cosas bien. En ese sentido también es un peligro la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se atreve a fallar. Hoy en día, por supuesto, la inteligencia artificial puede hacer chistes, pero la inteligencia artificial no es capaz de sentir vergüenza por hacer chistes. Es muy difícil que una inteligencia artificial haga un chiste y sienta vergüenza por lo que ha dicho. Y pienso que la vergüenza es el sentimiento más constitutivo de un cómico. La vergüenza y el pánico. Por eso me molestan tanto los cómicos estadounidenses actuales cuando se graban especiales, que les ves tan seguros de sí mismos. Y les ves tan seguros y tan seguros de sí mismos que saben que van a decir una cosa y saben que va a ser un puto éxito, que la gente se va a reír. Para mí un cómico está acabado cuando empieza a hacer eso. Totalmente a favor de... Cuando empieza a hacer gracia, un cómico para mí está acabado. Totalmente a favor del humor sin red. Nuestro amigo Aitor Gutiérrez llama a estas cosas el triunfracaso, ¿no? El cómo incluso cuando triunfas tiene que haber digamos, un lugar donde se ha construido todo que es el fracaso, o que incluso el triunfo de alguna manera sepa un poco a ceniza y que Sí, luego enlazas con la siguiente y a seguir, y a seguir, y a sí. seguir. Pero el teatro del absurdo, volviendo al título del programa, ¿no? Bueno, el título de vuestro colectivo. Eso, sí. Hay una frase de Samuel Beckett que es fracasar mejor, ¿no? De un poema suyo se saca esa frase, fracasar mejor, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, un poco esa frase encierra ahí como una verdad muy honda, ¿no? Pues yo creo que como tú tenías que... Nos dijiste que tenías prisa, nosotros Sí, o también bueno, ahora, tenemos... pero más o menos os valió hasta aquí, ¿o cómo lo veis? Vamos, genial. Yo creo que ha Que sido... llevamos casi una horita. Pues vamos a hacer una hora dentro de poco, o sea que podemos dejarlo... Hay un libro muy guapo sobre Lenny Bruce, y hasta ese punto también bonito saber todo esto que estamos hablando, porque toda la conversación empezó como diciendo, a ver qué lado de los Estados Unidos podemos amar. Hay un libro que se titula Lenny Bruce o la abyección en América. Abyección en América, algo así. La abyección tiene mucho que ver con lo obsceno. Obsceno, etimológicamente, significa lo que sacamos fuera del escenario. Sacamos del escenario porque nos da vergüenza que esté en el escenario. Es obsceno. Lo obsceno es todo aquello que tiene que estar fuera del escenario, fuera de la luz que le da al escenario. Porque es tan vergonzoso que no debería estar ahí, no debería formar parte de nuestra normalidad. Por lo tanto, es obsceno lo que sucede fuera del escenario. Abyecto es eso también, lo que echamos fuera del escenario. Como diciendo, esto fuera de aquí, esto fuera de aquí. Pues toda esa cosa que queda en los márgenes, toda esa anti-América, acaba siendo la verdadera América. La verdadera América. Y de la misma manera la comedia funciona así. La comedia funciona a partir de hasta qué punto nos atrevemos a mearnos fuera del tiesto. A construir a partir de los márgenes. Esa sórdida obscenidad, como la política actual de Donald Trump, que también puede decirse que es una sórdida obscenidad, pero fíjate tú, se habla mucho de la figura del bufón como alguien que desenmascara al poder y poco se habla de la figura del bufón también totalmente al servicio de nuestros tiranos, que por supuesto la comedia, como todo poder, puede caer también en un abuso de poder. Y ese es el fascismo de la comedia, un abuso del poder. Entonces, los nuevos tiranos actuales se han dado cuenta que la comedia puede jugar, puede estar a su servicio. Estratégicamente se apropian de eso, porque saben que cuando todo se convierte en un meme y en un chiste, el malestar social que pueden crear sus políticas queda de alguna manera diluido. Entonces, claro que es una sórdida obscenidad la política actual de Donald Trump, pero la comedia auténtica aspira más allá de la confrontación
aspira a la conciliación. Y hoy en día, que se habla tanto de la ofensa en la comedia, habría que decir que el fin último de la comedia es la conciliación. Entonces, para mí es muy importante hablar de una sórdida obscenidad compartida. Es el mismo fuego, pero utilizado de muy distinta manera. De una manera no presuntuosa, como que tú puedes acaparar ese poder, sino que lo compartes. Tú te atreves a decir una obscenidad no porque tú quieras edificar tu poder desde ahí y machacar a la otra persona, sino es compartido. Yo me atrevo a decirte una obscenidad porque de alguna manera intuyo que en tu mirada me estás dando una complicidad para yo atreverme a sacar esa palabra fuera. Y eso crea un vínculo emocional entre las personas muy hondo, una conciliación muy grande, que es lo opuesto al abuso de poder, al autoritarismo. Antes hablábamos de la idea de la democracia. Básicamente la democracia es el camino difícil. El camino fácil es el fascismo. El fascismo es no tolerar la democracia, sentirte tan inseguro que no eres capaz de tolerar una voz disonante. Y entonces tienes necesariamente que apostar por una voz única que se instale y abuse de su poder e intente, como, digamos, perpetuarse. Hasta ese sentido es un empobrecimiento el fascismo. Es un empobrecimiento y tristemente parece que es lo más habitual, ¿no? Ser mezquino, ser miserable en la vida. Por eso la democracia, el stand-up comedy y el jazz, en el fondo son artes utópicos, artes de decir, vamos a mirar a ese horizonte, aunque sea por no bajar los brazos. Si el stand-up fue en un momento una especie de subversión de lo que había en la sociedad estadounidense y también esa metacomedia, también, es decir, ¿hacia dónde va a ir el humor estadounidense ante una situación en la que el espejo que tiene o lo que digamos, lo que tiene como poder es precisamente un payaso? Es decir, el mal, el gobierno, el poder es precisamente un payaso cómico. ¿Cómo va a devolverle esa bofetada? Como decir, va a tener que tirar de una ironía, una metaironía, es decir, ¿cómo? Pues yo creo que es una oportunidad única, para que la democracia, ¿en qué momento la democracia se convirtió en algo que consistía básicamente en tapar los parches de los destrozos que hacían otros? ¿En qué momento eso dejó de marcar el paso? ¿En qué momento las ideas sociales de los años 60, que fueron tan provocadoras, daban puro miedo, ¿no? La izquierda de los 60 daban puro miedo. ¿En qué momento eso empezó a convertirse en otra cosa, digamos, más previsible? ¿En qué momento la izquierda renunció al territorio de la libertad? Sería un buen momento para atrevernos a reconquistar ese territorio. Porque como tú acabas de decir... Desde un punto de vista que sea gracioso, quiero decir, porque ellos ahora mismo, es decir, la contraparte, si nosotros queremos luchar contra eso, va a ser quedar nosotros como serios, como solemnes, como... Bueno, claro, parece que estamos predestinados a eso, ¿no? Como diciendo, es tan intolerable, porque los jokers, ¿no? En los que se está convirtiendo este tipo de políticos, como Donald Trump o Milley, son auténticos jokers. El Joker no es el antagonista de Batman. El Joker es la otra cara de Batman. Batman es una persona obsesionada con el control y con el autoritarismo. Y el Joker no es el contrario de Batman. El Joker es la otra cara de Batman. Es un Batman convencido de que esa risa le va a hacer conseguir más poder todavía. Entonces, como tú dices, es un reto no, porque claro, ahí surge el movimiento de lo políticamente correcto de la izquierda, como diciendo, esto es tan intolerable, esta desvergüenza es tan intolerable, que vamos a ver cómo le paramos los pies a estos putos gilipollas, porque la gilipollez es muy difícil de legislar. La gilipollez no es fácil de meter en el Código Penal. Entonces tenemos que inventarnos un movimiento, lo políticamente correcto, para ver hasta qué punto podemos impedir que personas desagradables abusen de su poder para machacar a otras personas con el lenguaje. Y ahí pensé lo políticamente correcto. Pero por contrapartida, el efecto que ha tenido lo políticamente correcto, tan legítimo en sí mismo, es que nos ha enmudecido, nos ha maniatado. De repente yo, por miedo a ofenderte, en vez de atreverme a decirte algo incorrecto, me refugio detrás de una zona de amabilidad o de corrección totalmente prefabricada. Eso es un empobrecimiento del lenguaje, es un empobrecimiento de la convivencia, porque yo doy un paso atrás por pura cobardía, por no ofenderte, por no atreverme. Me da tanto miedo ofenderte que prefiero callarme o dar un paso atrás antes de exponerme y atreverme.
Por lo tanto, vuelvo a retomar el concepto importantísimo de sórdida obscenidad, sí, pero compartida. Encontrar esos espacios, esos contextos, esa mirada donde esa sórdida obscenidad nos haga más fuertes en vez de unos abusar sobre los otros. Bueno, no sé. Igual se lo podríamos llamar fascismo del bueno. Se te ocurre, ¿no? Igual la cosa hoy en día está tan mal que ya no se puede hablar de fascismo o democracia, sino tendríamos que hablar de fascismo o fascismo del bueno. Pues yo creo que ha sido un placer tenerte, hablar contigo. Sabíamos que esto iba a ser muy provechoso porque eres, o sea, con lo que es conocimiento sobre la comedia estadounidense, desde luego, enseguida pensamos en ti. Así que Joder, muchísimas gracias por esto, la verdad. muchas gracias de corazón por la llamada, de verdad. Y gracias por la atención, gracias por la escucha, para yo venirme arriba y sacar mis discursitos. Nada, ya sabes que nosotros aquí siempre estamos y nada, pues eso, muchísimas gracias por venir a Gracias. hablar de No- comedia. nos vemos por Murcia, ¿eh? El reino de la comedia. Aquí estaremos, aquí estaremos. Y la gente que nos está viendo, muy pronto tendremos a más gente por aquí hablando de temas diversos sobre Estados Unidos. Atento a las redes y todo eso. Un abrazo a todo el mundo. Gracias. All right.